compartirles esta noche, hermanos, un mensaje que creo que todos lo viviremos. Creo que abramos la escritura, hermanos, en Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12, versículo 1. Dice: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestra tan grande nube, ¿de qué, hermanos? De testigos. ¿Sabían ustedes eso? Que tenemos a nuestro alrededor una tan grande nube de testigos. Y Él nos da un consejo aquí. Dice: despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. ¿Cuál es el deseo, hermanos, ardiente de ser apartados, separados de lo que el Señor a sus ojos llama pecado? Es con un solo propósito, y es lo que pasa hoy, hermanos. Miren lo que Él dice: y corramos. ¿Qué dice el Señor? Corramos. Hermanos, es un clamor que hay en Dios hoy. Nosotros tenemos un velo en nuestras vidas, pero el Señor quiere quitarnos ese velo. ¿Para que qué, hermanos? Para que tú corras hacia la meta, hacia donde el Señor, hermanos, quiere que lleguemos. Dice: y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Y esta carrera que tenemos por delante tiene algo importantísimo que nosotros tenemos que saber. No vamos a poder correr con paciencia porque hay cosas que de repente se van a ir poniendo delante de nosotros. El cristiano va a experimentar muchas situaciones en su vida, y la forma para poder correr es el versículo 2. Miren lo que dice el versículo 2. ¿Qué dice? Puesto los ojos ¿en dónde? En Jesús. Hay algo, hermanos, que hace que los hombres no corran, y es que dejan de poner sus ojos ¿sobre quién? Sobre el Señor. El Señor va delante de cada uno de nosotros. Él es nuestro velo, el que nos guía. Y Él dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador ¿de qué, hermanos? De la fe. Ahora, ¿qué significa ser el consumador de la fe? Miren lo que sigue diciendo: el cual, ¿qué dice? El cual por el gozo puesto delante de Él, ¿qué hizo? ¿Qué hizo, hermanos? Aceptó lo que su Padre había dispuesto para él. ¿Por qué? Porque él tenía que, hermanos, sus ojos ¿dónde estaban? Fíjense lo que nos está diciendo. A nosotros nos está diciendo: hijos, pongan sus ojos ¿en dónde? En mí, como yo puse mis ojos sobre aquel que yo anhelaba. Por eso Él dice: puesto los ojos en Jesús. Y luego Él dice: el cual por el gozo puesto delante de Él, ¿qué sucedió? Sufrió.
la cruz. Sufrió la cruz. Hermanos, en esta vida el hombre va a experimentar toda clase de ¿qué? De padecimientos. Nosotros vamos a experimentar situaciones adversas. Van a venir sobre tu vida cosas difíciles para ti, como lo fue para el Señor. Pero Él estuvo dispuesto a sufrir la cruz, porque ¿dónde estaban sus ojos? Mírenlo, ¿dónde estaban? Dice: el cual por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz, menospreciando ¿qué? El oprobio. Él no le importó, hermanos. Él no tenía sus ojos en la experiencia por la cual estaba viviendo. Él era un oprobio, hermanos. La gente se burlaba de él, lo abofeteaban, lo herían, hermanos. Pero algo mantuvo al Señor en esa situación. Él nunca dejó de hacer la voluntad del Padre, porque Él tenía en sus ojos algo. Y Él dijo, mire, y se sentó a la diestra ¿de dónde? Y se sentó a la diestra del trono de Dios, hermanos. ¿Qué es lo que Él anhelaba en su vida? Regresar, hermanos. Él deseaba regresar, estar ahí con su Padre, hermanos, en la presencia de su Padre. Y él podía decir, Señor, si este es el trecho por donde yo tengo que atravesar para terminar, ¿dónde? Aquí con Él. Hágase tu voluntad, Señor. Hágase tu voluntad. Hermanos, hay un clamor que nosotros necesitamos implorarle al Señor. Y es que nuestros ojos se abran para nosotros poder decir, tú eres Señor del cielo y de la tierra. Fíjense, eso es algo que nosotros necesitamos. Pedirle al Señor, Señor, abre mis ojos para yo saber que tú reinas sobre todo. Y dice aquí la escritura, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Ahora, miremos qué tan tremendo el versículo 5. Leamos el versículo 5 en este contexto. Dice, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo. ¿Qué dice? Hijo mío, no menosprecies. ¿Qué, hermanos? Hermanos, nosotros necesitamos saber que el Señor nos ha dicho, pongan sus ojos ¿dónde? En mí. Y aprendan esto. No menosprecien la disciplina del Señor. ¿Qué tiene que ver poner los ojos en el Señor con disciplina para nosotros? Fíjense lo que sigue diciendo. Ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama, ¿qué hace? Lo disciplina. Y no solamente lo disciplina, sino que más va a hacer, lo azotará, hermanos. Escuchen esto: a todo el que recibe por hijo, versículo 7. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Y ahora leamos el versículo 10, hermanos, para que veamos este fin. Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso. ¿Para qué, hermanos? Para que participemos de qué, hermanos?
¿Qué es participar de su santidad? Hermanos, ahí está el todo. Fíjense, el Señor va a atravesarnos por momentos de disciplina, como lo dice aquí, momentos de dificultad, de cosas, pero es con un solo propósito. ¿Cuál es el propósito, hermanos? Que participemos de ¿qué? Entonces, las experiencias que nosotros vivimos como cristianos pueden llevarnos a la santidad. Ya lo vamos a ver más claramente. Quiero que leamos Proverbios capítulo 3, versículo 5. ¿Cuántos de ustedes, hermano, están deseando participar de la santidad? ¿Qué es la santidad, hermanos? ¿Alguno de ustedes sabe qué es la santidad? Hermanos, se los dije el domingo. Él es llamado como santo, santo, santo. Entonces, cuando el Señor te dice: quiero que participes de su santidad, ¿qué es? Es ser un morador de la presencia del Señor. En la presencia del Señor, ¿qué es lo que hay? Hay santidad. ¿Cuánto tienes tú de la presencia del Señor? Señor, tengo muy poco de tu presencia. Entonces, ¿qué desea Él para que tú tengas más de su presencia? Hoy ya están en silencio. O están entendiendo o no están entendiendo. Miren, Él quiere que participemos, hermanos, de su santidad. Él lo desea. Pero para poder participar de su santidad, nuevamente aquí nos lo va a decir el Señor en Proverbios capítulo 3, versículo 5. Confía en Jehová de todo ¿qué? De todo tu corazón. Confía y no te apoyes en tu propia prudencia. Ahora escuchen lo que Él va a decir. Reconócelo en todos, ¿qué? En todos tus caminos reconócelo. ¿Y Él qué hará? ¿Y qué es enderezar nuestras veredas? Es participar ¿de qué? De su santidad. Señor, endereza mis veredas. Pero la única forma que Él lo hará es si tú pones tus ojos ¿dónde? En Él. Si tú pones tus ojos en Él y el deseo de tu corazón era como el del Señor: Señor, yo anhelo la comunión contigo, yo busco esa comunión. Entonces veremos el camino del Señor mucho más claro para nosotros aceptar las pruebas que vendrán sobre nuestras vidas, hermanos. Porque a todo hijo el Señor lo azotará con un solo propósito: participa de mi santidad. Mire lo que dice en el versículo 7 de Proverbios 3. No seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio ¿para qué, hermanos? Para sus huesos. Ahora quiero que veamos algo importantísimo en esta noche, hermanos. Vamos a Primera de Corintios capítulo 3. Quiero que veamos algo que es ciertísimamente la verdad. Primera de Corintios capítulo 3, versículo 12. ¿Estamos ahí? Dice: y si sobre este fundamento alguno edificare ¿qué?
Ustedes deben de comprender algo esta noche. Sus vidas van a estar edificadas sobre algo, y aquí nos lo va a mostrar el Señor. Pero si ustedes desean edificar sobre oro, plata y piedras preciosas, una cosa el Señor nos dice: ¿cuántos desean que este sea su fundamento? Debemos de desear que nuestras vidas estén siendo edificadas sobre oro, plata, piedras preciosas, porque el otro fundamento va a estar puesto sobre madera, heno y hojarasca. Nuestras vidas, como la estamos llevando, hermanos, las vidas nuestras como estamos caminando, el Señor dice: tú estás siendo fundamentado sobre estas cosas, o tu vida estará siendo fundamentada sobre estas cosas. ¿Y cuál es el problema? Hay una gran diferencia entre el heno y la hojarasca y el oro y la plata. Miren lo que dice en el versículo 13: la obra de ¿quién? Escuchen, hermanos, la obra de cada uno se va a hacer ¿qué? Va a ser revelada, se va a mostrar. Hoy es un día donde el Señor ha comenzado a mostrar la obra de cada uno. Las personas se estarán dando cuenta sobre qué fundamentaron sus vidas. Y miren lo que Él dice: la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará. Pues ¿qué, hermanos? Pues por el fuego será ¿qué? Revelada. Hermanos, el fuego está revelando sobre qué está puesta nuestras vidas, sobre qué hemos edificado. Y la obra de cada uno, cual sea, el fuego, ¿qué hará? ¿Qué pasa si usted le pone fuego a una madera? Se quema. Y a una hojarasca se consume más rápido, se pierde, hermanos. Pero ¿qué pasa si el fuego funde sobre el oro, hermanos? ¿Qué ocurre? Hermanos, se vuelve más preciosa. Se vuelve más preciosa. Sobre la plata se vuelve más preciosa la plata. Y Él dice: y la obra de cada cual sea, el fuego la probará. Versículo 14: si permaneciere la obra de alguno que sobre edificó, recibirá ¿qué, hermanos? Recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá ¿qué, hermanos? Pérdida. ¿Cómo nosotros podemos saber sobre qué estamos fundamentados? Hay una sola forma de saberlo, y quiero que lo veamos en el Salmo 66. Salmo 66. Tú necesitas saber tu vida sobre qué está siendo fundamentada antes de que el fuego la pruebe, porque el fuego la probará. El fuego vendrá, hermanos. Pero lo que Cristo no quisiera es que tu vida fuera hojarasca, es que tu vida fuera madera, heno. Porque si tu vida está fundamentada sobre el heno, ¿qué sucederá con tu vida? Con tu casa. Dice: sufrirá una gran pérdida. Entonces el Señor no quiere eso. El Señor quiere que tu vida esté sobre oro, plata y piedras preciosas. Miren aquí, hermanos, el cimiento de este hombre. Salmo 66. Salmo 66, 11. Miren lo que dice. ¿Están ahí? Nos metiste ¿en dónde?
en la red. David estaba hablándole ¿a quién? Al Señor. Y le dije: Señor, me metiste en la red. ¿Cuántos han caído en una red? Es algo bien incómodo, hermanos. Es algo bien horrible. Uno no puede salirse de ahí. Uno se siente atrapado sin poder salir. Pero aquí estaba David, como el consejo que escuchamos en Hebreos: puesto los ojos ¿en dónde? En el Señor. Y él podía decirle al Señor: nos metiste ¿en dónde? Pero él hubiera podido decir: fulano me encarceló. Yo estoy en esto, es por esta persona, o por esto, o por lo otro, o por mil cosas. Pero aquí estaba este hombre fundamentado sobre oro, hermanos. Y el hombre que está fundamentado sobre oro, una cosa reconoce, y es que tú, Señor, es el que me has metido ¿en dónde? En la red. El hombre que está fundamentado sobre piedras preciosas sabe que la red no se la ha puesto nadie sino un solo. ¿Quién es? El Señor. Dice: nos metiste en la red, pusiste sobre nuestros lomos. ¿Qué, hermanos? Sigue diciendo versículo 12: hiciste cabalgar hombres. ¿Sobre qué, hermanos? ¿Dónde tenía los ojos este hombre? ¿A quién estaba viendo este hombre? Este hombre no estaba viendo la red. Este hombre no estaba viendo la pesada carga. Este hombre no estaba viendo los que estaban cabalgando sobre él, sino que sus ojos, ¿dónde estaban? Hermanos, sus ojos penetraban el lugar santísimo y sabía que Él gobierna y reina. Y Él podía decir: nos metiste, pusiste, hiciste cabalgar. Si nosotros viviéramos así, hermanos, si nosotros en cada paso de nuestra vida pudiéramos reconocer a nuestro Dios, ¿saben lo que estaríamos disfrutando hoy? De su santidad. Si nuestras vidas se apegan a aquel que penetró el lugar santísimo, hermanos. Si nosotros nos convertimos en una paloma, hermanos, en un caballo que no puede ver ni a la diestra ni a la siniestra, sino que puede ver al Señor, hermanos, ustedes van a ver cómo sus vidas aumentarán en santidad. Y si nuestras vidas aumentan en santidad, entonces, hermanos, viviremos como decían los hombres: en cuya presencia estoy. Dice: pasamos ¿por dónde? Pasamos por el fuego y por el agua. ¿Y qué sucedió, hermanos? Y nos sacaste a abundancia. Pero ¿por dónde pasó este hombre? Por el fuego y por el agua. Miren lo que dice el versículo 13. Aquí hay algo muy precioso que nos muestra este hombre cómo vivía. Este hombre vivía así, hermanos. Dice: entraré en tu casa ¿con qué, hermanos? Con holocaustos. Te pagaré ¿qué, hermanos? Mis votos. Miren lo que este hombre hacía. Este hombre no empezaba a murmurar, no empezaba a quejarse, no empezaba a ver tantos males que estaban rodeando su vida. Él no hacía eso. Él lo que hacía es, dice: entraré en tu casa ¿con qué? ¿Qué hacía él cuando estaba experimentando estas situaciones? Él comenzaba a: necesito con urgencia ir a ofrecer sacrificios. Miren la actitud de él.
Voy a ofrecer sacrificios. Voy a pagar mis votos que pronunciaron mis labios y habló mi boca cuando estaba como. Hermano, cuando este hombre estaba angustiado por todo lo que venía sobre su vida, él empezaba a hacer votos al Señor. Él empezaba a decirle al Señor: Señor, yo sé que tú eres capaz de sacarme de esta condición, de esta situación. Señor, tú eres capaz de sacarme y yo alabaré tu nombre. Él empezaba a poner sus ojos sobre el alto y sublime, hermanos, sobre el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Pero es necesario, hermanos, miren, Cristo no quisiera pasarnos por situaciones así, donde hay hombres cabalgando sobre nuestra cabeza. ¿Qué significa que tengamos hombres cabalgando sobre nuestra cabeza? Que están humillándonos, que están tratándonos mal, que están hiriéndonos aún. Él no quisiera, hermanos, pasarnos por ahí. Pero ¿saben por qué necesitamos pasar por ese fuego y por esa agua? Dice en Job capítulo 12 versículo 22. Miren lo que él dice en Job 12, 22. Dice: Él, hablando del Señor, Él descubre las profundidades de las tinieblas y saca a luz la sombra de muerte. Miren por qué necesitamos pasar por el fuego, por estas experiencias. ¿Saben por qué, hermanos? Porque en nuestro corazón también existen todas esas clases de cosas. Y nosotros a muchos metemos en la red. Nosotros a muchos ponemos pesadas cargas. Nosotros a muchos cabalgamos sobre ellos. En nuestra vida, en nuestro corazón, hermanos, también hay toda clase de males. ¿Cuántos sabían eso? ¿Sabían que en nosotros hay males? Es lo que Él llama tinieblas. Él quiere pasarnos por el fuego, hermanos, con un solo propósito. Dice en Jeremías capítulo 6 versículo 29. Dice: se quemó el fuelle, por el fuego se ha consumido el plomo, en vano fundió el fundidor, pues la escoria no se ha arrancado. ¿Saben qué hacía David, hermanos? Cuando los hombres maldecían a David, ¿saben lo que él hacía? Él decía: Señor, eres tú el que estás permitiendo que me maldigan. Porque cuando el hombre es maldecido, cuando el hombre no es tratado conforme a su nobleza, ¿saben qué ocurre en nuestro corazón? En nuestro corazón empieza a aparecer la envidia, el rencor, el resentimiento. Por eso David, el Señor decía: miren, ustedes, ¿por qué saludan solo a los que los saludan? ¿Por qué ustedes no saludan a los que no los saludan? ¿Saben por qué? David entendía por qué. Porque en nosotros también está lo que hay en otras personas: el orgullo, la prepotencia, el sentirnos mejores que otros. Está en nuestra naturaleza, hermanos. Y el Señor desea que tú participes de su santidad. ¿Y qué es su santidad?
Él dice: el alto y sublime, el santo de Israel. ¿Saben cómo es ese santo? Ese santo, hermanos, es humilde. Ese santo, hermanos, es manso. Ese santo, hermanos, es preciosísimo. ¿Saben cómo se llama él en las escrituras? El más pequeño de los hombres. ¿Sabían ustedes eso? Así se llama nuestro Creador, el que está en este momento a la diestra de Dios, hermanos. ¿Saben cómo se llama? El más pequeño de los hombres. Así se llama. Porque Él mismo lo dijo: miren, en el reino no hay otro más grande que ¿quién? Que Juan el Bautista. Pero Él decía: pero hay otro más grande que Juan, y es el más pequeño. ¿Y quién es ese? Oh, hermanos, ese es nuestro Creador. Y por eso Él tiene que pasarnos por estos momentos donde nuestro corazón se revela, donde si me dan en la mejilla, ¿yo qué quiero hacer? Si me pegan aquí, ¿yo qué quiero hacer? También darle su buena. Pero el Señor está permitiendo eso porque va a ser la única forma. Ojalá el Señor con su voz tierna pudiera decirnos: mira, eres tan orgullosa. Ay, sí, yo soy orgullosa, voy a cambiar. No, hermanos. La única forma en la que nos damos cuenta quiénes somos es cuando alguien que hace nos pisotea. Entonces eso que surge ahí, eso que aparece ahí, eso es lo que el Señor dice: yo quiero consumir esa escoria para que tú te conviertas en un participante ¿de qué? De su santidad, hermanos. De su santidad. Miren este pasaje a mí me impresionó mucho, hermanos. Es en Génesis 22, versículo 6. Vamos ahí, hermanos. Génesis capítulo 22, versículo 6. Estamos ahí. Dice: y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo. Y él tomó en su mano, ¿qué, hermanos? El fuego. ¿Y qué más? Miren, aquí está una figura pero increíble de lo que Cristo mismo experimentó. El hijo con la leña y el padre con el fuego y con el cuchillo. Pero hay algo aquí muy precioso, no solamente para ver lo que el padre hizo. Dice: y fueron ambos juntos. Versículo 7. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y le dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero? ¿Para qué, hermanos? Para el holocausto. Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban ambos, ¿cómo? Iban juntos. Y miren el versículo 9. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña. ¿Y qué sucedió ahí, hermanos? Y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Hermanos, ¿quién es el que nos atará a situaciones difíciles? ¿Quién es, hermanos? Porque aquí el hijo está reconociendo quién lo estaba atando para el holocausto.
Pero el problema nuestro, hermanos, ¿por qué no vemos quién es el que nos está atando? Es porque nosotros mismos no tenemos nuestros ojos puestos ¿dónde? En Él. Nosotros mismos no estamos deseando ser esa ofrenda, ser ese lugar que invada la presencia de Dios. Él está buscando, hermanos, corderos que reconocen a su amo. Este cordero estaba diciéndole al Padre: estoy dispuesto a ser atado por ti. Es lo mismo que le dijo el Señor al Padre: Padre, no mi voluntad, sino la tuya, Padre. ¿Y qué hizo el Padre cuando escuchó esa voz? Ató a su hijo y lo consumió para que él subiera en un olor fragante al Señor, hermanos. Oh, hermanos, nosotros nos urge que Dios quite el velo que hay en nosotros. Es una urgencia, hermanos. Nosotros vemos la tormenta, nosotros vemos a los hombres con el cuchillo, nosotros vemos a todo lo que está a nuestro alrededor y por eso lo resistimos. Nosotros resistimos la voluntad de Dios. No, yo no quiero ser pobre, yo quiero ser rico. No, yo no quiero ser tratado así, yo quiero es que me traten así. Y por eso hay tan poca santidad en nosotros. Y el Señor lo deja claro. Y sin santidad, ¿qué ocurre? Dice: nadie podrá ver al Señor. Hermanos, ¿cuánto de ustedes anhela ver al Señor? ¿Cuántos están gimiendo y clamando porque Él nos permita ver su rostro, hermanos? Ese canto yo lo tenía desde muy temprano, desde la madrugada. Hoy el Señor me levantó, pero muy temprano, y mi corazón solo gritaba: Señor, conocerte es el clamor de mi ser. ¿Cuántos queremos conocerlo? Si queremos conocerlo, miren lo que Él hace en Juan capítulo 2. Juan capítulo 2, versículo 13. Leamos Juan 2:13, hermanos. Estaba cerca la Pascua, hermanos, y subió Jesús a Jerusalén y halló en el templo, hermanos. Miren esto. Esto es una figura, hermanos, de lo que hoy mismo está pasando con nosotros. Y halló en el templo. ¿Cuál es su templo? ¿Saben ustedes cuál es su templo? Nosotros somos el templo del Señor. Pero miren lo que Él dice: subió a Jerusalén y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí estaban. Y haciendo ¿qué? Un azote. Recuerdan lo que Él dice en Hebreos: al que toma por hijo, ¿qué hace? Lo azota. ¿Pero por qué, hermanos? Porque Él está azotándonos y nos azotará, hermanos. Miren lo que aquí dice: echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas, y dijo a los que vendían palomas, ¿qué dijo, hermanos? Quitad de aquí esto.
Oh, hermanos, ojalá hoy pudiéramos tener oídos para escuchar al Señor, donde Él va a clamar sobre tus oídos: quita de tu vida esto. Hay cosas adentro de nosotros que el Señor no las soporta, y Él está gritando: quitad de aquí esto. Él quiere purificar su templo, hermanos. Oh, yo lo sé, hermanos, yo lo sé. Yo sé que el Señor desea inundar este lugar con su presencia. Él desea inundarnos, hermanos. Él me lo ha estado hablando vez tras vez. Pero Él no puede inundar un lugar que está lleno de cosas, donde hay cosas que a Él no le agradan, donde tenemos prioridades: primero esto y después el Señor. Le ponemos cosas, metas, tenemos afanes, tenemos preocupaciones, y el Señor solo dice: quitad esto del templo. Por eso el Señor nos lo dejó ver claro en Daniel. Miren lo que dice en Daniel capítulo 11, versículo 33. Leamos este pasaje, hermanos. Es uno de mis favoritos. Miren lo que dice Daniel 11:33. Y los sabios del pueblo instruirán a muchos. ¿Cuál es la enseñanza que el Señor está enviando sobre su pueblo en estos días, hermanos? Los sabios van a instruir a muchos, pero ¿cuál es la enseñanza que tus oídos han anhelado escuchar, hermanos? Muchos no ven esta escritura como algo hermoso, como algo donde debemos de decirle: gracias, Señor. Miren lo que dice la enseñanza. Dice: y por algunos días, ¿qué sucederá? Caerán a espada y a fuego, en cautividad y despojo. No, pues ¿cómo va a ser algo grato una enseñanza donde nos van a decir: van hacia la cautividad? ¿Cómo va a ser algo agradable una enseñanza donde nos dicen: mire, serás metido en el fuego, vas a caer a espada? Ese mensaje no lo quisiéramos, pero ¿saben por qué, hermanos? Por la falta de deseo que hay en nosotros de participar. ¿De qué? De su santidad. Por eso no, como el fuego, la espada, no, eso que no venga sobre mí. Pues, hermanos, si no viene sobre ti, Dios no te va a tratar como hijo, sino como a un bastardo, porque Él no disciplina a los bastardos, pero Él sí disciplina a quienes, a sus hijos. Y mírenlo cómo termina esto. ¿Por qué cautividad? ¿Por qué fuego? ¿Por qué espada? ¿Por qué despojo? Dice: y en su caída serán ayudados. ¿De qué, hermanos? De un pequeño socorro, hermanos. Miren el versículo 35. Miren el socorro aquí. También algunos de los sabios caerán para hacer, ¿qué, hermanos? Para ser depurados y limpiados y emblanquecidos hasta el tiempo determinado, porque aún para esto hay plazo, hermanos. En estos días el deseo del Señor es solo uno, hermanos: purificar al pueblo que habitará con Él. Hermanos, estamos a las puertas de su venida, pero nosotros como cristianos necesitamos ver con quién habitaremos. ¿Con quién morarás tú?
Si nuestros ojos pudieran abrirse, hermanos, por un momento y ver al Dios Santo que desea morar contigo, entonces surgiría en nosotros un clamor día y noche, como el que dice en el Salmo 51:7. Miren lo que dice el Salmo 51:7. Era un clamor en David, hermanos, y él decía: purifícame con hisopo y seré ¿qué? Y seré limpio. Lávame y seré más blanco que ¿qué, hermanos? Si hay un clamor que nosotros debemos de levantarle en estos días al Señor, es: lávame, Señor, y seré más blanco que la nieve. Límpiame, límpiame, Señor. Ustedes anhelan ser limpiados, hermanos. Anhelan ser purificados. Cristo lo hará. Cristo lo hará. Miren lo que dice en Malaquías. Malaquías capítulo 3. Aquí está el meollo de esto, hermanos. Dice: he aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Y vendrá, ¿quién, hermanos? Y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros, ¿qué, hermanos? Hermanos, aquí está el meollo de esto. Lo que necesitamos hacer no es decirle al Señor: purifícame, porque Él nos purificará. No tenemos que decirle al Señor, como alguien le decía: disciplíname, Señor. No, el Señor nos disciplinará. ¿Saben qué tenemos que hacer? Buscar al Señor con todo nuestro corazón. Es lo que hoy tiene que invadir nuestras vidas. Es lo que tú debes de hacer hoy como nunca antes, porque Él súbitamente aparecerá en su templo. Y miren lo que dice aquí, hermanos. Miren lo que dice aquí. Dice: y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros, he aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. No es un problema ese. El problema es este: ¿y quién podrá soportar, qué, hermanos? El tiempo de su venida. Dios va a visitarte. Dios ha escuchado el clamor de muchos: Señor, visítame. Señor, encuéntrame. Señor, Señor, yo quiero estar contigo. Pero Él dice: ¿quién soportará el tiempo de su venida? ¿Por qué? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? ¿Por qué? Porque Él es como un fuego, ¿qué, hermanos? Purificador, y como jabón de lavadores, y se sentará para afinar y limpiar. ¿Qué? ¿Qué va a limpiar? Hermanos, los que han sido fundamentados sobre el oro, sobre la plata y sobre las piedras que preciosas. ¿Cómo saber que tú vas a ser es plata y no heno? ¿Cómo saber? Si tú lo buscas con todo tu corazón, lo que pasará es que tus ojos podrán ver al Señor viniendo hacia ti. Es muy lindo ver al Señor viniendo cuando lo estamos ministrando, ¿sí o no? Cuando estamos ministrándolo y de repente sentimos el Espíritu Santo
sentimos la vida de su presencia. Oh, qué grato es. Pero una venida a través de hombres que cabalgarán sobre nuestra cabeza. Esa es su venida. Hombres con una espada, sacándote la ira y el enojo. Ese es su venida. Por eso David decía: me metiste ¿en dónde? En la red. Me metiste en la red. Pusiste sobre mis lomos una pesada carga. Que estaba reconociendo el Señor, David, que el Señor estaba viniendo a él. Señor, hiciste que hombres me golpearan, pero he entendido que me sacaste ¿a dónde? ¿A dónde lo sacó? A abundancia, hermanos. ¿Por qué, hermanos? Porque la escoria y la cosa que había en su templo, de repente, miren, ya él no se preocupó por guardar su trono. Ustedes ven a su hijo, el hijo Absalón, queriéndole quitar su trono, y todos los que estaban a su alrededor: vamos a pelear contra Absalón. ¿Qué hizo David? David no peleó por su trono. Señor, si tú me estás quitando el trono, yo lo doy tranquilamente a mi hijo. ¿Y qué hizo David? Se fue humildemente por el valle de Cedrón. Y el Señor le quitó el trono. Se lo quitó. Se lo devolvió de una forma más alta. Porque el Señor lo único que hacía con su venida era quitar ese deseo de ser el rey. Aquí yo reino y nadie más. No. ¿Saben lo que Cristo dice en Apocalipsis? Al que venciere, yo lo sentaré ¿en dónde? En mi trono. Él no está aferrado a algo en esta tierra. No, a mí que no me vayan a quitar esto. No, hermanos. Él no está aferrado a nada, ni a su propio trono. Si tú vences, hermana Gloria, el Señor te va a sentar ahí. Qué humildad. ¿No les parece hermoso eso? Por eso quiero dejarlos con quiero dejarlos con este mensaje. Jeremías 29, con este pasaje terminamos. Miren esto, qué hermosura, hermanos. Jeremías 29:10. Leámoslo y con este terminamos. Porque así dijo Jehová: cuando en Babilonia se cumplan, ¿qué, hermanos? Hermanos, Babilonia era el lugar de cautividad para Israel. Y el Señor dice: cuando en Babilonia se cumpla el propósito mío, dice, yo, ¿qué haré? Os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra. ¿Para qué, hermanos? Para sacarlos de esa cautividad en la que fueron metidos. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. ¿Pensamientos de qué, hermanos? Pensamientos de paz. ¿Y qué? Y no de mal. Él no desea hacernos daño. Él no quiere el mal para nosotros, para darlos el fin que ustedes esperan. Pero miren, hermanos, versículo 12: entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí. ¿Y qué hará Él? Y yo os oiré y me buscaréis y me hallaréis. ¿Por qué, hermanos? Porque me buscaréis de todo vuestro corazón. ¿Y qué pasará, hermanos? Y seré hallado por vosotros, dice Jehová. ¿Y qué más sucederá?
y haré. ¿Quién hará? ¿Quién hará? Y el Señor hará que sean libres ustedes de toda cautividad en la que ustedes se encuentren. ¿Qué debemos de hacer, hermanos, en estos días? Una sola cosa: buscarlo con todo nuestro corazón. Solo les hago una pregunta para que ustedes me entiendan de qué forma vamos a tener que buscar al Señor en estos días. Si ustedes pierden en una manga, en un lugar, en un terreno, unos 10,000 pesitos, ¿cuánto buscan ustedes en ese lugar, esos 10,000 pesos? Ahora, si ustedes pierden en algún lugar $100,000, ¿cuánto se van a quedar ustedes en ese lugar buscándolo? Yo creo que mucho más tiempo. Entonces, ¿de qué forma nosotros buscaremos al Señor? Dependiendo de cuánto valoramos encontrarlo. Si son 10,000 pesos, pues sí, ahí vamos a pasar un ratico ahí buscándolo. Pero si son $100,000, ¿cuánto nos quedaremos buscándolo? ¿Por qué nos vamos a quedar buscando más los $100,000? Porque es muy alto el precio. Entonces, ¿cuánto lo busques? Piensa tú cómo consideras al Señor. ¿Como 10,000 o como $100,000? De esa forma es que necesitamos en estos días buscarlo. Y Él dice: y si me buscan así, seré hallado de vosotros, y yo haré que ustedes sean libres. ¿De qué? De su cautividad. ¿No desean eso? Pónganse en pie, hermanos. Señor, creo que ha sido muy claro esta noche para nosotros. Señor, ha sido muy claro. Haz que nuestros ojos sean apegados al lugar secreto, Señor. Señor, eleva nuestra visión en esta noche, Señor. Que anhelemos encontrar a aquel que está sentado en el trono. Señor, que en estos días, con un hambre y una desesperación, te busquemos. Que sea nuestro único anhelo, de tal forma que tu venida la reconozcamos, tanto por tu Espíritu como por aquellos que cabalgan sobre nosotros. Podamos decir: has venido a mi vida. Saca la escoria, saca la impureza. Aparece en tu templo, Señor. Aparece en tu templo, Señor. Mis ojos anhelan verte. Mis ojos anhelan verte. Oh, danos un amor por tu presencia. Danos un amor por ti, de tal forma que si caemos en la red, podamos verte a ti. Oh, mi Señor, eres tú quien has venido para libertarme de mi esclavitud.
Oh, podamos reconocerte en todos nuestros caminos. Atráenos a ti. Atráenos a ti, Señor. Que ya no veamos más el fuego y el agua, sino que veamos al que vive y permanece para siempre. Oh, purifica, que la plata sea purificada, que el oro sea purificado. Señor, anhelamos tu presencia. Que nuestros ojos sean abiertos para verte, para contemplarte a través de tu venida. Oh, mi Señor, enamóranos de ti, enamóranos de ti, enamóranos de ti, Señor. Oh, Cristo, que necesitamos. Purifica el templo, purifica el templo y haznos participantes de tu santidad, Señor, de tu santidad, Señor. Oh, gracias, gracias, Señor. Que seamos como el arca de Noé, que tenía una vista hacia los lugares celestiales. Que en todo momento podamos decir: eres tú, Señor, el que me has hecho pasar por el fuego, pasar por el agua. Oh, gracias, Señor. Gracias, porque hay plazo, Señor. Hay plazo para ser santificados. Hay plazo para ser limpiados. Hay plazo, Señor, para vivir eternamente contigo. Límpianos, Señor. Límpianos, Señor. Y que nuestros ojos no se aparten de ti, ni a diestra ni a siniestra. Que nuestros ojos sean puestos en el autor y consumador de la fe. Gracias, Señor. Gracias por tu enseñanza que nos lleva a tu presencia, que nos colma de bien, Señor. Gracias por este mensaje que me has concedido, para yo buscarte como nunca antes, Señor. Oh, para yo buscarte y buscarte y buscarte y buscarte y buscarte hasta encontrarte. Oh, hasta encontrar al que ama mi alma, Señor. Oh, Cristo, gracias. Te amamos, Señor, y te bendecimos en el nombre precioso de Jesús.